Acababa de firmar el contrato más grande de mi carrera, $15 millones. 3 noches sin dormir en Tokio, reuniones tensas que no dejaban espacio para respirar, y apretones de manos acompañados de sonrisas educadas y vacías. Cuando el avión aterrizó en Austin temprano esa mañana, pensé que por fin podría descansar, tomar un café helado, y escuchar el sonido de los aplausos de mi equipo. Estaba equivocada. El edificio de Tavern Dynamics brillaba como siempre, con la luz del sol rebotando en los suelos de mármol del vestíbulo texano. Pero en el momento en que crucé las puertas giratorias, me detuve en seco. Justo allí en el centro del vestíbulo, debajo del reluciente logotipo plateado de la empresa, había 3 bolsas de basura negras. Estaban hinchadas, una de ellas abierta lo suficiente como para revelar el marco de una foto familiar, mi taza de cerámica blanca, y el pequeño bonsái que había traído de Tokio hacía 2 años. Sus hojas secas se habían desmoronado y esparcido por el suelo. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que estaba viendo. Un nuevo guardia de seguridad estaba de pie junto a la recepción, evitando mi mirada. Estaba a punto de preguntar cuando las puertas del ascensor se abrieron. Marta Hall salió con su sonrisa familiar, su traje de color crema, el pelo platino recogido en un moño apretado, y sus tacones resonando suavemente contra el mármol. Su perfume característico flotaba en el aire, esa inconfundible mezcla de poder y frialdad. «Bienvenida de vuelta, Elena», dijo Marta con ligereza, como si nada estuviera fuera de lugar. «Tenemos que hablar». Miré a mi alrededor, buscando un rostro conocido. Evan, de finanzas, acababa de cruzar el vestíbulo. Se quedó paralizado a mitad de paso, fingió atender una llamada, y se dio la vuelta. Otros se apresuraron a entrar en el ascensor, su silencio tan agudo que podía cortar el zumbido del aire acondicionado. «Estas bolsas de basura», intenté mantener la voz firme. «Tus agradecimientos», interrumpió Marta. «Recursos humanos las empacó por ti. Tavern Dynamics está pasando por una reestructuración, y lamentablemente tu puesto se encuentra entre los que serán eliminados». Escuché cada palabra, pero mi mente se quedó en blanco. El frío del aire me puso la piel de gallina. ¿Reestructuración? Acabo de cerrar un trato de $15 millones. Murakami Frat. ¿Aprobaste la propuesta antes de que volara? Marta inclinó la cabeza ligeramente. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos eran de acero frío. «Ese contrato es impresionante», dijo. «Pero necesitamos una nueva dirección. Realmente espero que veas esto como una oportunidad para ti». La miré directamente. «Llevo aquí 6 años. Escribí toda la estrategia de logística para el este de Asia. Sin mí el proyecto Murakami no se habría cerrado este trimestre». «Nadie es irreemplazable», dijo lentamente mientras miraba su reloj. «Recursos Humanos ya ha enviado tu carta de despido a tu correo personal. Se ha revocado todo tu acceso interno. Gracias por tus servicios, Elena». Y con eso se dio la vuelta, su perfume dejando una estela tras de sí, como una firma de finalidad. Me quedé allí agarrando la correa de mi bolso, mientras rostros familiares pasaban, con miradas que oscilaban entre la lástima y la curiosidad. El guardia desvió la vista. Me agaché y recogí el bonsái. La tierra me manchó la manga. Una rama rota se desprendió. La atrapé en la palma de mi mano. Frágil, ingrávida, como algo que acababa de perder su significado. Cuando salí, el sol de Austin me golpeó como un muro. El calor subía del pavimento, envolviéndome mientras cruzaba las puertas de cristal. Mi reflejo me devolvió la mirada, la camisa arrugada, las ojeras del vuelo, y detrás de mí, 3 bolsas negras que contenían 6 años de mi vida. Me detuve en los escalones y respiré hondo. En ese momento de humillación, escuché la voz de Marta resonar en mi cabeza. «Nadie es irreemplazable». Quizás tenía razón, pero algunas personas, cuando son borradas, no desaparecen. Me metí la rama rota del bonsái en el bolsillo y seguí caminando. El viento susurraba entre los árboles del aparcamiento como viejos recuerdos. Las bolsas pesaban en mis manos. Pero lo que pesaba más era la sensación de haber sido borrada, como si 6 años nunca me hubieran pertenecido. No sabía a dónde ir todavía, ni qué hacer a continuación. Pero una cosa era segura.
Esta historia no había terminado. Me detuve junto al bordillo, alcé la vista hacia el ardiente cielo de Austin. Mi respiración aún era irregular por el largo vuelo. Sentí algo parpadear dentro de mí. Pequeño, pero lo suficientemente brillante como para atravesar la neblina. Una chispa de desafío. Una promesa silenciosa. Recordarían mi nombre. ¿Desde dónde me escuchan? ¿Alguna vez han tirado su trabajo a la basura? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero escuchar su historia. Y si les encantan las historias donde los que son callados se levantan, donde la justicia se reclama con intelecto en lugar de con ruido, suscríbanse y quédense conmigo. Porque desde ese momento mi vida y la de ellos apenas había comenzado. Cuando abrí los ojos, la luz de la mañana se había colado por las cortinas, cayendo sobre el bonsái marchito en el alféizar de la ventana. La tierra de la maceta estaba seca y agrietada, las hojas amarillentas aún cubiertas por el polvo de ayer. No recordaba cuándo me había quedado dormida, solo el constante traqueteo de la impresora durante toda la noche y las palabras, despedir a Carter, antes de la reunión de la junta del segundo trimestre, grabadas a fuego en mi mente como una cicatriz. Me preparé una taza de café. El olor amargo se extendió por la habitación, mezclándose con el aroma a papel fresco y el ligero polvo de las 3 bolsas de basura que aún estaban en la esquina. Permanecían allí, como testigos silenciosos de una ejecución. Me hundí en la silla con el portátil aún abierto, la luz azul reflejándose en el escritorio de madera. Una parte de mí todavía se negaba a creer lo que había sucedido. Hacía solo 24 horas, estaba en una sala de conferencias en el piso 18 en Tokio, firmando un contrato de $15 millones, escuchando a Kenji Murakami decir, «Confiamos en usted, señorita Carter». Ahora, me habían echado como a una extraña. Pero la verdad no espera a que creas en ella. Simplemente está ahí, desnuda, sin vergüenza, inamovible. Abrí mis archivos de respaldo y leí cada página con atención. En el informe interno, las cifras de ganancias habían sido alteradas. El acuerdo con Murakami había desaparecido de la lista de ingresos trimestrales. En una esquina, la firma digital de Martha Hall brillaba como un cuchillo recién limpiado. Nada de esto era casual. Me recliné en la silla y cerré los ojos, imaginando cada rostro del piso ejecutivo. Evan, que nunca podía mantener el contacto visual. Sharon, de finanzas, que se quejó de la reestructuración hace 2 meses, y Marta, con su sonrisa perfecta y sus ojos que nunca dejaban de calcular. Despedir a Carter. No porque fuera incompetente, sino porque sabía demasiado. Mi mano se cerró en un puño. El escozor de la humillación se transformó lentamente en algo más, frío y afilado. Abrí un nuevo documento y lo titulé Proyecto Verdad. Comencé a escribir cada fragmento que podía recordar. Los correos electrónicos entre Marta y Cronex Global, la cronología de la firma con Murakami, los informes alterados. Cada línea que tecleaba se sentía como si estuviera extrayendo veneno de mis venas. Entonces me detuve en una entrada, Cronex Global. El nombre me resultaba familiar. Un conglomerado conocido por absorber empresas de nivel medio y destripar su fuerza laboral para maximizar los beneficios. Abrí el navegador y busqué. Los titulares llenaron la pantalla. Cronex se prepara para expandirse a la logística inteligente, el sector exacto donde Tavern Dynamics dominaba. El gráfico del artículo lo dejaba claro. Todo encajaba. Marta no estaba tratando de salvar la empresa. Se estaba preparando para venderla. Y mi contrato de $15 millones había hecho que Tavern fuera demasiado valiosa para venderla barata. Había arruinado su plan. No sabía si sentirme tonta o furiosa. 6 años de lealtad, y yo pensaba que la entendía. Una vez creí que Marta era el tipo de mujer de la que podía aprender, fuerte, decidida, nunca intimidada. Pero su fuerza no se trataba de liderar. Se trataba de controlar. Un suave ping rompió el silencio. Un mensaje de Olivia, una antigua colega que se había ido de Tavern el año anterior. Escuché lo que pasó. Ten cuidado con Marta. Nunca deja que nadie se vaya sin dejar una cicatriz. Me quedé mirando la pantalla un largo momento y luego respondí. ¿Viste alguna vez algo sobre Cronex?
Apareció un punto, luego 3 parpadeando. Finalmente una sola línea. No escribas. Llámame. Su voz en el teléfono era baja y firme. Olivia había estado en finanzas antes de ser despedida tras una reunión a puerta cerrada. Una vez descubrí que estaban transfiriendo dinero a una cuenta offshore. Me enfrenté a Marta y 2 días después estaba fuera. Razón oficial: optimización de la plantilla. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Aún tienes pruebas? No, pero sé quién las tiene. Olivia vaciló. Evan. Trabajó directamente con Cronex y tiene miedo. El nombre me golpeó como un recuerdo. Evan, el hombre en el vestíbulo ayer con la mirada baja, las manos temblando alrededor de su teléfono. Quizás él lo sabía. Quizás también estaba atrapado. Abrí mi portátil de nuevo, encontré el correo personal de Evan en mis antiguos contactos. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Si Marta lo estaba vigilando, cualquier mensaje podría ponerlo en peligro. Borré el borrador y cerré la tapa. Esto tenía que hacerse con cuidado. Caminé hacia la ventana. La primera luz del día se extendía por la polvorienta habitación. Afuera Austin bullía como si nada hubiera pasado. Miré el bonsái. Hojas secas, ramas quebradizas, pero el tronco aún conservaba un toque de verde. Vertí un poco de agua en la tierra y lo dejé allí, bajo la luz del sol. En mi mente un plan comenzó a tomar forma. Claro y deliberado. Marta podría haberme borrado del sistema, pero no podía borrar lo que yo recordaba. Las reuniones, los informes, los números que solo yo entendía. Si querían enterrar la verdad, yo la arrastraría a la luz del día. No por venganza, sino porque no podía soportar la idea de ser borrada, como si nunca hubiera existido. Volví al escritorio y abrí una nueva página en el proyecto Verdad. Debajo del título escribí, Día 2. Iniciar investigación. Objetivo, Marta Hall. Las teclas sonaban de manera constante, ligeras pero seguras. Afuera el sol subía más alto, proyectando mi sombra en la pared. En esa sombra, vi algo nuevo. Ya no era miedo ni desesperación, sino un enfoque frío y tranquilo. El tipo de enfoque que llega antes de una negociación, cuando sabes que no tienes nada que perder, pero la otra parte sí. La mañana siguiente Austin estaba inusualmente gris, con el cielo bajo y frío. Yo seguía en mi escritorio con el portátil abierto. Proyecto Verdad brillaba en la pantalla. La última línea que había escrito la noche anterior seguía allí, Día 2, iniciar investigación. Objetivo Marta Hall. Me quedé mirando las letras negras sobre el fondo blanco y pensé, para entender a Marta, tenía que dejar de ser la víctima. Tenía que verla como ella me veía a mí, una variable a ser calculada, controlada y eliminada. Abrí mi navegador y escribí su nombre. Marta L. Hall, Tavern Dynamics CEO, Austin, Texas. Apareció una avalancha de resultados. Fotos familiares por todas partes. Marta hablando en Mujeres en el liderazgo tecnológico. Marta en el foro sobre mujeres y resiliencia en crisis. Marta posando junto al gobernador del estado. Su rostro se veía igual en todas ellas. Esa media sonrisa, esos ojos que nunca revelaban nada. Leí su biografía. Nacida en Nebraska, una vez jefa de estrategia de una importante corporación de transporte, se fue después de una adquisición, y luego fundó Tavern Dynamics con un pequeño equipo en el garaje de su casa. Hace 6 años me uní a la empresa mientras se expandía al mercado asiático, y Marta me reclutó personalmente. Ella dijo, pasé años parada fuera de la puerta solo para conseguir un asiento en la mesa. No dejaré que nadie te haga eso a ti. Creí en esa frase. Mirando hacia atrás ahora, quizás Marta nunca quiso que me dejaran fuera. Solo quería asegurarse de que ella seguía siendo la única sentada en el centro. Escribí algunas notas en el proyecto Verdad. Marta, el arquetipo de líder perfecta, historial de adquisiciones y reemplazo de socios anteriores, posiblemente repitiendo el mismo patrón con Tavern Dynamics. Un nuevo titular apareció en los resultados de búsqueda. Hace 3 años, en una conferencia en Dallas, Marta había dicho, el liderazgo no se trata de aferrarse al poder.
Se trata de saber cuándo cortar la parte podrida para que el resto pueda vivir. Leí esa frase varias veces. Cortar la parte podrida. En su historia, yo era esa parte podrida. Reclinándome, cerré los ojos. De algún lugar de mi memoria, surgió la imagen de esa última tarde antes de volar a Tokio. Marta se había acercado a mi escritorio con una carpeta gruesa en la mano. No olvides que en Murakami representas a Tavern, no a ti misma, dijo. Pensé que era solo una formalidad. Ahora sabía que había comenzado a separarme de mi propio trabajo incluso antes de que me fuera. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé unos segundos y luego contesté. La voz de un hombre áspera, inquieta. Elena, soy yo, Evan. Me quedé helada. ¿Por qué me llamas? No debería, pero necesitas saberlo. Marta se reúne con Cronex esta mañana. No es una fusión. Están discutiendo la venta de datos de clientes. No conozco todos los detalles, pero escuché tu nombre en la reunión. Deberías tener cuidado. ¿Mi nombre? Dijo que si causas problemas, hay formas de manejarlo. Elena, no la entiendes. Marta tiene un plan para todo. Antes de que pudiera decir otra palabra, la línea se cortó. Me quedé sentada con el teléfono todavía en la mano. La voz de Evan resonaba en mi cabeza. Tiene un plan para todo. Encendí la grabadora de voz y susurré, llamada de Evan confirma Cronex y datos de clientes. Ya no me enfrentaba solo a una mujer poderosa, sino a una máquina construida con precisión y control. Al otro lado de la ciudad, Marta estaba sentada en su oficina del último piso en Tavern Dynamics. Su oficina era luminosa, amplia y silenciosa. Las paredes de cristal reflejaban todo Austin como un espejo. Sobre el escritorio había una taza de café negro y una carpeta con el logo de Cronex en la esquina. Necesitamos asegurarnos de que Murakami no se eche atrás, dijo el hombre frente a ella. Si Carter los contacta. No lo hará, respondió Marta con calma. Elena todavía cree en la ética profesional. Necesitará tiempo para estar enojada, luego seguirá adelante como los demás. Y si no lo hace, entonces lo manejaremos de otra manera. Marta dejó su taza y miró por la ventana. Una vez perdí todo porque creí que la gente jugaría limpio. No dejaré que nadie me haga perder de nuevo. Cuando el hombre se fue, se quedó sola. La luz de la tarde cruzaba su rostro, acentuando las líneas alrededor de sus ojos. Sobre el escritorio yacía una vieja foto, ella con un grupo de jóvenes empleados, yo entre ellos. Sonreíamos brillantemente frente al edificio de Tavern Dynamics, cuando acababa de inaugurarse. Marta tomó la foto, la miró durante un largo rato, y luego la guardó de nuevo en el cajón. No era pura crueldad lo que la movía. Había algo más enterrado en su interior, un viejo miedo del tipo que hace que una persona construya un muro de acero a su alrededor. Hace 6 años, después de ser forzada a dejar su puesto de directora en su anterior empresa, había dicho, me dijeron que era demasiado dura, no lo suficientemente blanda para liderar. Aprendí una cosa, la blandura es lo que hace que la gente se rompa. Esa noche el teléfono de Marta vibró. Apareció un mensaje anónimo. No lo olvides, la vieja deuda no está saldada, Marta. Ella miró la pantalla, un destello de inquietud en sus ojos, luego borró el mensaje, pero su mano siguió agarrando el teléfono, temblando ligeramente. Al mismo tiempo, yo estaba sentada en mi escritorio, releyendo mis notas. Las piezas estaban encajando. Cronex, Marta, los beneficios ocultos, y ahora los datos de los clientes. No tenía poder ni posición, pero tenía la verdad. Y sabía cómo contarla. Y si Marta pensaba que me quedaría en silencio, había olvidado una cosa. Había aprendido a sobrevivir de ella. Apagué la luz y miré por la ventana. La ciudad de noche brillaba con un tono naranja por las farolas, el tráfico moviéndose como corrientes de luz. En algún lugar, en esa alta torre, Marta probablemente estaba mirando la misma ciudad, creyendo que todavía lo controlaba todo. Pero no sabía que una vez que una historia comienza a reescribirse, yo no me detengo. Toqué la cubierta de la carpeta del proyecto Verdad,
el papel se sentía frío, suave, y más pesado que la noche en que lo imprimí por primera vez. Quizás porque ahora llevaba un nuevo capítulo dentro, Martha Hall, la mujer de poder y cicatrices. Conocí a Kenji Murakami por primera vez en Tokio, en una sala de conferencias en el piso 40 del Hotel Kyo Plaza. Era el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero cada palabra tenía peso. Cuando presenté la estrategia de asociación, él solo asintió en silencio. Luego, al final, dijo una sola frase: confío en usted, Carter. Esa frase me sostuvo durante 3 días de negociaciones que se sintieron como una tormenta. Ahora, al ver su nombre iluminarse en mi teléfono bajo el pesado mediodía de Austin, supe que esta llamada lo cambiaría todo. Elena Carter, dijo cuando contesté. Su voz era baja pero clara. Intenté contactarla a través de su empresa, pero parece que ya no quieren que hable con usted. Tomé aire. Ya no estoy con Tavern Dynamics. ¿Por qué? Esa pregunta debería ser para Martha Hall. Hubo una larga pausa al otro lado. Nuestro contrato tiene un problema, dijo él. La división de finanzas me envió una versión revisada. Su nombre ha desaparecido de las partes responsables. No trabajo con nadie más que con usted. ¿Podemos vernos? Miré alrededor de mi pequeño apartamento con papeles esparcidos por el escritorio. Sí, puedo. Esa tarde nos reunimos en un pequeño café del centro. Kenji llegó puntual, vestido con una camisa blanca y llevando un viejo maletín de cuero. No parecía un ejecutivo poderoso, más bien un padre estricto ocultando su decepción. Su empresa dice que se fue por otro puesto, dijo después de pedir un café. No lo creo. Fui despedida, le dije mirándolo a los ojos. No porque fracasara, sino porque tuve éxito en el momento equivocado. Él asintió levemente, su mirada se suavizó. Entiendo. He visto eso suceder muchas veces. En Japón decimos, cuando un árbol crece demasiado rápido, se lo corta para mantener el bosque parejo. Esbocé una media sonrisa. Supongo que yo era ese árbol. Kenji sacó un sobre delgado de su maletín y lo deslizó hacia mí. Este es el contrato original con su firma. Lo guardé como parte de nuestro acuerdo. Si Tavern quiere dejarla fuera del proceso, tendrán que empezar de cero. Yo puedo elegir con quién trabajo y la elijo a usted. Me quedé mirando el sobre, una extraña mezcla de alivio y temblor creciendo dentro de mí. ¿Qué quiere que haga? Continuar con el proyecto, pero no bajo Tavern Dynamics. Firmaré directamente con usted. Me quedé helada. No tengo una empresa. Entonces creé una, dijo, tan naturalmente como si crear una empresa fuera tan simple como coger un bolígrafo. He visto cómo trabaja. No necesita la sombra de nadie sobre usted. Me senté allí, escuchando el suave tintineo de una cuchara contra una taza. Sus palabras tocaron un lugar que había evitado durante años. Durante 6 años había trabajado más duro, mejor, siempre bajo la bandera de otra persona, sin imaginar ni una vez que podría valerse por mí misma. Salí del café con el sobre en la mano, sintiendo como si acabara de recibir una orden que no venía de él, sino de mí misma. Esa noche abrí mi portátil y escribí las palabras, registrar LLC Texas. Cada paso apareció en la pantalla. Registrar nombre, dirección, tipo de negocio. Enderecé la espalda con los dedos temblando ligeramente mientras escribía la primera línea, Novalink Strategies LLC. Un nombre simple, pero sonaba como una puerta abriéndose a un mundo nuevo. Envié el formulario, pagué la tarifa en línea, y cuando apareció la página de confirmación, sonreí por primera vez desde que me despidieron. No era la sonrisa de la victoria. Era la sonrisa de alguien que empieza de cero, usando la memoria como capital. A la mañana siguiente me reuní con los 2 primeros miembros de Novalink en un pequeño café debajo de mi edificio. Mia, una graduada en marketing a la que una vez asesoré durante sus prácticas, y Lucas, un joven programador del equipo técnico de Tavern. Ambos sabían que me habían despedido, y ninguno preguntó por qué. Solo preguntaron, ¿cuándo empezamos? Ahora mismo, dije. Nos instalamos en una habitación vacía en la planta baja de mi edificio de apartamentos, un espacio tan pequeño que podíamos oír el zumbido de la impresora y oler el café barato en el aire.
Redacté la propuesta de Murakami Frat. Mia trabajó en las diapositivas de la presentación, y Lucas construyó nuestro propio sistema de datos. Cada pulsación de tecla sonaba como el latido de algo nuevo tomando forma. Esa tarde llegó un correo electrónico. Remitente, Marta Hall. Asunto, respecto al incumplimiento de los términos de confidencialidad. Lo abrí y leí cada palabra. Hacía referencia a la cláusula de no competencia de mi antiguo contrato, advirtiendo que cualquier actividad que involucrara a clientes de Tavern podría resultar en acciones legales. La última línea era corta y afilada como una cuchilla: no te conviertas en enemiga de la empresa que te lo dio todo. Me senté en silencio un rato y luego respondí con 2 frases. Nunca fui enemiga de la empresa. Pero no me quedaré en silencio cuando se me borra. Le di a enviar. Se sintió como colocar el primer ladrillo de un nuevo muro. No había un plan de venganza. Todavía no. Solo sabía una cosa. Si querían olvidarme, tendrían que esforzarse mucho para no volver a verme. En la esquina, el bonsái seguía en el alféizar. La rama más seca se había caído, pero cerca de la base, un pequeño brote estaba asomando. Lo miré y sonreí. Nadie sabe nunca el momento exacto en que empieza de nuevo, hasta que ve una pequeña señal de vida creciendo de lo que creía muerto. No estaba acostumbrada a empezar de cero a los 32 años. Todo dentro de la pequeña habitación donde nació Novalin sonaba temporal. El chirrido de las sillas de plástico en el suelo, el suave zumbido del aire acondicionado, el eco de los teclados en el espacio vacío. Pero debajo de esa fragilidad, había una cosa clara: la energía de 3 personas construyendo algo a partir de los escombros. Mia tecleaba rápidamente en su portátil, leyendo en voz alta algunas líneas del borrador de la presentación. No solo proporcionamos soluciones logísticas. Rediseñamos cómo las personas mueven mercancías por el mundo. Escuché y asentí. Sonaba ambicioso pero correcto. Quería que Novalin se sintiera audaz, un nombre que la gente asociara con la reinvención, no con alguien recientemente descartado por su antigua empresa. Lucas estaba sentado en la esquina, concentrado en una pantalla negra con líneas de código corriendo sin parar. Estoy configurando el sistema de gestión de datos interno, dijo. No podemos permitir que nadie toque esta red. Entendí el significado detrás de sus palabras. Todos sabíamos que Marta no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. 3 días después me reuní con el abogado que Olivia me había recomendado, James O'Donnell, un hombre que había manejado varios casos entre empleados y grandes corporaciones. Su oficina era pequeña, escondida en el segundo piso de un viejo edificio en la calle Sexta, llena del aroma a café y papel fresco. James vestía una camisa blanca sin corbata, hablaba despacio, y tenía esa seguridad tranquila que hacía que la gente confiara en él. ¿No firmaste una cláusula de no competencia después de ser despedida?, preguntó con calma. No firmé nada, solo una notificación por correo electrónico. Entonces no pueden hacerla cumplir. Si tu despido careció de causa justificada, la cláusula es nula. ¿Tienes pruebas de algún otro motivo? Coloqué la carpeta del proyecto Verdad en su escritorio y pasé algunas páginas. Las tengo. Planes de fusión con Cronex Global, informes de ganancias alterados, y la nota de despedir a Carter antes de la reunión del segundo trimestre. James arqueó las cejas, estudiando el documento con atención. Esto podría cambiarlo todo. Si Tavern te demanda, contraatacaremos. Pero dudo que Marta se arriesgue a ir a juicio. Usará un método más silencioso. Presión a través de la reputación. Asentí. Estoy preparada para eso. Esa tarde volví a la oficina de Novalink. En la pared, la pizarra estaba abarrotada de cronogramas. Semana 1, finalizar contrato con Murakami. Semana 2, registrar sistema de datos propio. En el centro escribí otra línea en rotulador rojo, proteger reputación. Esa noche publiqué en LinkedIn. No fue largo, solo unos pocos párrafos cortos, cada palabra medida. Cuando las mujeres son expulsadas de la sala de juntas, tienen 2 opciones: quedarse afuera en silencio o construir su propia mesa. Yo elegí la mía. No mencioné a Tavern Dynamics ni a Marta,
pero sabía que la gente lo entendería. Por la mañana, la publicación se había compartido cientos de veces. Llovían comentarios de todas partes. ¡Qué inspirador, Elena! Necesitamos más voces como la tuya. Y algunos guardaron silencio, pero leyeron. Sabía que Marta estaba entre ellos. A mediodía, mi bandeja de entrada mostraba un nuevo mensaje. Notificación oficial del Departamento Legal de Tavern Dynamics. Lo abrí. Estimada señorita Carter, se nos ha informado de que actualmente está colaborando con el cliente Murakami Frat bajo una entidad independiente. Le recordamos que el uso de datos, documentación o procedimientos relacionados con Tavern Dynamics constituye un incumplimiento de la confidencialidad y puede dar lugar a acciones legales. Atentamente, Departamento Legal de Tavern Dynamics. Imprimí la carta, la puse en mi escritorio y me reí en voz baja. 3 días. Marta seguía siendo ella misma, siempre atacando primero antes de que nadie pudiera respirar. Redacté una respuesta y adjunté una copia del documento de autorización con su firma del año pasado. Según la carta de autorización fechada el 14 de junio, la señora Hall me otorgó permiso para trabajar de forma independiente con clientes extranjeros dentro de mi ámbito de autoridad. Copia adjunta. Respeto plenamente los derechos de Tavern Dynamics y confío en que la empresa respetará igualmente los míos. Atentamente, Elena Carter. Le di a enviar y cerré el portátil. El miedo se había ido, reemplazado por una convicción tranquila. Marta podría tener más poder, pero yo tenía la única arma que ella no esperaba, la verdad y la memoria. Esa noche, mientras Mia y yo ajustábamos las diapositivas de la presentación para la próxima reunión con Murakami, mi teléfono vibró. Un mensaje de James. Bien hecho. Acabo de ver su respuesta interna. Marta está callada por ahora. Sigue adelante. Me recliné en la silla, mirando el techo bajo y su pintura descascarada. Una parte de mí quería sentirse triunfante, pero sobre todo estaba cansada. Cada batalla, ganada o perdida, te agota. Pero estar cansada no significa detenerse. Sabía que el silencio de Marta no era un final, solo una calma antes de la siguiente ola. Me levanté y salí al balcón. La noche de Austin se extendía, brillando con las luces de torres lejanas. Respiré profundamente el olor a gases de escape y viento seco mezclándose en el aire. Dentro, Lucas seguía tecleando. Mia estaba en una llamada con un socio. Novalink estaba viva ahora. Volví al escritorio, abrí el proyecto Verdad y añadí una última línea. Marta Hall, temporalmente en retirada. Siguiente fase, preparar contraataque. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban sobre el cristal. Vi mi reflejo. No el de la mujer expulsada de su empresa, sino el de la que estaba poniendo el primer ladrillo de su regreso. Sabía que el camino por delante sería largo, y que Marta no se quedaría quieta. Pero por primera vez, ya no me estaban empujando. Me estaba moviendo, realmente moviendo por mis propios medios. Marta nunca dejaba ni un solo rasguño sin respuesta. Lo sabía, pero no esperaba que atacara tan rápido. 3 días después de enviar mi respuesta, apareció un artículo en el Austin Business Weekly, ex empleada de Tavern Dynamics acusada de robar datos de clientes para formar su propia empresa. Debajo había una foto mía tomada del sitio web de la compañía y un breve párrafo. Según fuentes internas, Elena Carter, exdirectora de clientes, dejó la empresa tras una disputa sobre la propiedad de un contrato internacional. Lo leí una y otra vez, sintiéndome a la vez furiosa y casi divertida. Decían fuentes internas, pero ¿quién más podría haber filtrado esto sino Marta? Era su movimiento característico, no una demanda, solo una difamación para envenenar la percepción pública. Mia entró corriendo en la oficina, con el teléfono en la mano, su rostro pálido. Elena, la gente está hablando en LinkedIn. Algunos ya han compartido el artículo. No leas los comentarios, dije con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Si quieren creer, lo harán. Lucas levantó la vista de su pantalla. ¿Qué vas a hacer? Encontrar pruebas. Si ellos usan rumores, yo usaré la verdad. Le envié un correo a James adjuntando el artículo. Su respuesta llegó casi de inmediato.
No respondas públicamente. Rastrearé de dónde vino esto. Mientras tanto, reúne todo lo relacionado con los datos que dicen que fueron robados. Reabrí mis archivos. Todos mis archivos de proyecto estaban almacenados en los servidores internos de Tavern, pero los materiales de Murakami habían sido colocados por separado por instrucción directa de Marta el año pasado. Busqué en mis correos antiguos y allí estaba. Elena, mantén todos los archivos de Murakami en el servidor temporal para un acceso más fácil desde Tokio. Asumiré toda la responsabilidad por la seguridad. La evidencia estaba en sus propias palabras. Le reenvié el correo a James. Me devolvió la llamada en 10 minutos con voz firme. Perfecto. Ese es su primer error. Pero dudo que Marta haya terminado. Tendrá otra carta que jugar. Tenía razón. Esa tarde Kenji me llamó. Su tono denotaba vacilación. Elena, acabo de recibir un correo electrónico de Tavern Dynamics. Dicen que ya no eres la representante legal de Murakami Frat. Nos han pedido que detengamos todo el trabajo con Novalink. Guardé silencio un momento. ¿Y usted les cree? Kenji suspiró suavemente. Confío en los resultados, no en las palabras. Enviaron documentos financieros, pero algo no cuadra. Te los reenviaré. Cuando abrí el archivo, mi pulso se disparó. Era un informe financiero revisado. Alguien había alterado las cifras para mostrar una fuerte caída en los ingresos de Tavern, idéntica a los datos manipulados que había visto en el plan de fusión con Cronex. Marta estaba reciclando las mismas cifras falsificadas, convirtiéndolas en munición contra mí. Esa noche James vino a la oficina de Novalink. Extendió los documentos sobre la mesa, con la mirada afilada. «Ves, no necesitan ganar un caso. Solo necesitan mantenerte demasiado ocupada defendiéndote». Pero esto golpeó el informe, esto demuestra que Marta está manipulando datos reales. ¿Puedes verificar el archivo original? Lucas puede, dije. Él solía tener acceso al sistema de Tavern. Lucas se sentó, sus dedos volando sobre el teclado. Unos minutos después, abrió un registro de respaldo automático. Lo tengo. El archivo fuente se creó hace 3 meses. La última editora que figura es Marta Hall. James sonrió. Entonces el juego terminó antes de lo que pensaba. Pero Marta aún no había terminado. Al día siguiente recibí un mensaje de mi madre. Dijo que una mujer había pasado por casa, presentándose como representante de Tavern Dynamics. Conduje hasta allí de inmediato. Mi madre me recibió en la puerta perpleja. No dijo mucho, dijo mamá. Solo preguntó si estabas bien. Luego dijo, veces la gente debe elegir entre tener razón y sobrevivir. Me quedé quieta, el viento agitándose afuera. ¿Cuál era su nombre? Creo que era Marta. No pude concentrarme durante el resto del día. Marta no había ido a amenazar a mi madre. Había ido a sembrar miedo. Pero yo ya no era la misma persona. Encendí la grabadora de voz y hablé en voz baja. Día 28. Marta Hall apareció fuera de los límites laborales. Tiene miedo. Esa noche me senté con mi madre en la cocina. Sirvió té, su voz tranquila. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. A veces quiero dejarlo pasar, pero si me quedo en silencio, me convierto en alguien como ellos. Me miró durante un largo momento, sus ojos firmes y profundos. Cuando tu padre se fue no luché contra él, pero nunca dejé que olvidara que yo existía. A veces, la resistencia no necesita ruido. Solo tienes que mantenerte firme, y ellos retroceden por sí solos. Me quedé en silencio. Ella siempre tenía una forma de hacerme entender sin explicar. Le tomé la mano y susurré gracias. Esa noche me senté sola en mi habitación. La luz del exterior proyectaba tenues líneas a través del cristal. Sobre el escritorio, la carpeta del proyecto Verdad se había vuelto más gruesa, sus páginas apilándose como capas de olas. Abrí mi portátil y comencé a redactar un informe, no para enviarlo todavía, solo para tenerlo listo. Título: La conexión entre Tavern Dynamics y Cronex Global,
análisis de manipulación de datos. Mientras escribía, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Detente ahora, Elena. No cabes más profundo. Hay cosas que no quieres saber. Un escalofrío recorrió mi espalda. No borré el mensaje. Lo guardé en una carpeta llamada amenazas. Luego seguí escribiendo. Afuera, el viento se intensificó. El bonsái en el alféizar tembló. Algunas hojas nuevas cayeron sobre el escritorio. Las recogí y las sostuve en mi palma. Eran suaves, frágiles, pero aún olían a vida. Pensé en Marta, en el miedo que impulsaba su necesidad de control, y en mí misma, la mujer que una vez tuvo tanto miedo, pero que estaba aprendiendo a convertir el miedo en fuerza. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, guardé el borrador y me susurré: si quieres una guerra, Marta, lucharé, pero con la verdad. En la pequeña habitación, solo quedaban el viento y el suave zumbido del ventilador. En esa noche tranquila, supe que había cruzado a una nueva fase. Ya no era la víctima, sino la oponente. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, estaba segura de que Marta también lo sabía. Pasaron 3 semanas y todo parecía en calma. Pero yo sabía que ese tipo de calma era una mentira. La quietud antes de la tormenta. Novalink empezaba a ganar terreno, firmando 2 pequeños contratos con empresas locales. Murakami Frat cumplió su palabra, transfiriendo el primer pago, $1.2 millones para la fase piloto. Mia y Lucas trabajaban casi sin descanso. Yo también. Pero una parte de mi mente siempre estaba en otro lugar. Marta aún no había hecho su siguiente movimiento, y eso me preocupaba más que cuando atacaba. El jueves por la noche James llamó. Su tono era duro, despojado de su calma habitual. Elena, acabo de enterarme de que Tavern se prepara para presentar una demanda oficial. Cerré los ojos. ¿Cuál es el cargo? Infracción de propiedad intelectual. Alegan que la plataforma de datos de Novalink fue copiada de Tavern Dynamics. Una risa seca se me escapó. Marta es paciente. Ahora ataca la misma tecnología que yo construí para ellos. Necesitas estar preparada, dijo James. Si esto se hace público, la prensa volverá a rodearte. Intentaré retrasarlo, pero necesitas pruebas de que Novalink se construyó desde cero. Colgué y me volví hacia Lucas. Necesitamos cada registro del sistema desde el primer día que escribiste código. Me miró preocupado. ¿Crees que falsificarán pruebas? No lo creo. Sé que lo harán. Nos quedamos despiertos toda la noche. Lucas restauró el código fuente original, bloqueó las marcas de tiempo, y lo respaldó en 3 servidores independientes. Archivé cada intercambio técnico, cada borrador de diseño. Por la mañana nuestros ojos estaban rojos, pero teníamos un registro completo que demostraba que el sistema de Novalink era nuestro. 3 días después, la demanda se hizo pública. Mi nombre inundó los titulares de nuevo. En línea, la gente se dividió en 2 bandos. Uno me llamaba traidora, el otro una mujer que se negaba a doblegarse. No leí los comentarios, pero los titulares eran suficientes. Guerra de datos, Tern Dynamics demanda a ex empleada por robo de tecnología. Kenji Murakami llamó esa tarde. Su voz era tranquila, deliberada. Elena, si lo necesitas, podemos pausar el contrato hasta que esto se aclare. Sabía que estaba protegiendo a su empresa, y lo respetaba. No es necesario, dije. No dejaré que Marta gane a través del miedo. Al otro lado de la ciudad, Marta estaba en una reunión con su equipo legal. La sala bullía con gráficos, carpetas y largas presentaciones. Ella permanecía quieta, tamborileando ligeramente los dedos sobre la mesa. No necesitamos una victoria absoluta, dijo finalmente. Solo necesitamos que Carter esté agotada, arruinada, cansada, sin paciencia. Un joven a su lado vaciló. Está recibiendo mucho apoyo. ¿Y si la opinión pública cambia? Marta sonrió débilmente. El público olvida rápido. Prefieren una caída en desgracia a una remontada. Pero una persona en esa sala permaneció en silencio.
Naomi, la jefa de comunicaciones, que una vez había trabajado directamente conmigo. Cuando terminó la reunión, me envió un único mensaje de texto. Ten cuidado. Algunos en la junta están empezando a dudar de Marta. No reacciones todavía. Me quedé mirando el mensaje, dividida entre la esperanza y la sospecha. No sabía si Naomi me estaba ayudando o poniéndome a prueba. Aún así me mantuve en silencio, tal como ella dijo. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en una neblina. Trabajé con James y Lucas sin descanso para preparar nuestra contrademanda. Mia abandonó todos los planes de marketing para ayudar a reunir pruebas. Mientras tanto, Tavern inundaba los medios con entrevistas anónimas, filtraciones y documentos confidenciales. Una noche Naomi llamó. Su voz era baja, rápida y urgente. No tengo mucho tiempo. Mañana publicarán su prueba técnica. Un archivo de datos que muestra que el código de Novalink coincide con el de Tavern. Eso es imposible, dije. Lucas escribió todo desde cero. Consiguieron una copia antigua del sistema de Tavern, dijo. Están incrustando el código de Novalink en ella y alterando las marcas de tiempo para que parezca que lo robaste. Me quedé helada. Naomi, te estás arriesgando mucho al decirme esto. Lo sé, dijo. Pero vi cómo trabajabas. No mereces que te entierren así. Colgó, dejándome en silencio. Me volví hacia Lucas y Mia. Tenemos que movernos antes que ellos, dije. Si planean publicarlo mañana, nosotros lo publicaremos esta noche. Redactamos una declaración con todos los registros técnicos y pruebas legales adjuntas. James la revisó, luego llamó a un periodista de su confianza. Publica a las 10 de la noche, dijo, antes de que Tavern pueda hacer su movimiento. Cuando el artículo La verdad detrás de la demanda Tavern Novalink se publicó, las redes sociales estallaron. Cada registro, cada archivo fuente, cada correo electrónico demostraba que no había robado nada. Más importante aún, la evidencia exponía el intento de Tavern de manipular datos para fabricar pruebas. A la mañana siguiente su artículo nunca apareció. En la oficina de Tavern, Marta leyó la noticia con un rostro indescifrable, pero sus manos se apretaron alrededor del periódico. Un asistente junior entró en silencio. La junta quiere que dé explicaciones, dijo. Lo sé, respondió ella con la voz firme. Lo entenderán. Solo hice lo necesario para proteger esta empresa. Pero en el fondo sabía que algo se estaba resquebrajando. Y yo, al otro lado de la ciudad, también lo sabía. Esa tarde Naomi envió un último mensaje de texto. Ha perdido la confianza de la junta. Prepárate, Elena. El juego está cambiando. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como meses de tensión comenzaban a disiparse. Pero no lo celebré. Sabía que esto no había terminado. Cuando alguien como Marta es acorralada, no se derrumba. Contraataca. Apagué el monitor y miré por la ventana. La ciudad estaba bañada en una luz roja por el sol poniente. Todo estaba quieto excepto por el débil sonido del tráfico muy abajo. Lo entendí. La siguiente fase ya no sería sobre defensa. Había sobrevivido a sus primeros ataques. Ahora era el momento de levantarme y reclamar lo que era mío. No solo mi nombre, sino la justicia misma. Esa mañana, mi teléfono sonó temprano. La voz de James era tranquila, pero con un filo de urgencia. Elena, deberías ir al edificio de Tavern hoy. La junta directiva ha convocado una sesión de emergencia. Acabo de enterarme de que Marta será interrogada públicamente. Guardé silencio unos segundos y luego pregunté en voz baja. ¿Estoy invitada? No, dijo, pero deberías estar allí. Quédate afuera. Observa. Confía en mí, mencionarán tu nombre. No estaba segura de querer ver a Marta caer frente a mí. Una parte de mí todavía recordaba que ella fue quien me dio mi primera oportunidad. Pero luego pensé en las bolsas de basura, la humillación, y sus frías palabras en aquel correo electrónico. No te conviertas en enemiga de la empresa que te lo dio todo. No, no podía ablandarme.
El edificio de Tavern Dynamics apareció a la vista después de la curva, sus paredes de cristal brillando bajo el sol del mediodía. Aparqué al otro lado de la calle. A través de los árboles, vi a gente con traje caminando rápido, con los teléfonos pegados a la oreja. El aire se sentía como el momento antes de una tormenta. Me quedé afuera, sin que nadie me notara. Desde allí podía verlo todo. Marta entró por el vestíbulo principal con la postura erguida, el rostro tan tranquilo que rozaba la arrogancia. Llevaba el mismo traje gris, el reloj de plata captando la luz. Se detuvo frente a un espejo, ajustó la corbata de su asistente y luego entró en el ascensor. Aproximadamente una hora después, los miembros de la junta comenzaron a salir. Sus rostros estaban tensos. Marta fue la última en irse. Ya no caminaba rápido, sus hombros ligeramente encorvados. Su mano apretaba con fuerza su maletín. Bajo las frías luces blancas del vestíbulo, vi algo que nunca había visto antes. Fatiga. James llamó en ese momento. Han suspendido a Marta. Es temporal, pero se acabó. No dije una palabra. Elena, ¿estás bien? Estoy bien, dije suavemente. Solo no estoy segura de creerlo todavía. Esa tarde Naomi me escribió. Dejé Tavern. Gracias por no quedarte en silencio. Sin ti, nadie sabría la verdad. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. La victoria no se sentía como la había imaginado. No hubo vítores ni satisfacción, solo un vacío silencioso como después de una tormenta cuando la casa sigue en pie, pero el patio está lleno de escombros. 3 días después, recibí un correo electrónico de Lyra Grant, presidenta de la Junta de Tavern. Nos gustaría reunirnos para discutir una posible colaboración en una nueva capacidad. Lo leí 2 veces, sin estar segura de estar viéndolo bien. Acepté reunirme en un hotel del centro. James vino conmigo. En la pequeña sala de reuniones, Lyra se levantó cuando entré. Tendría unos 60 años, cabello plateado con mechones castaños, su voz tranquila pero imponente. A su lado había otros 2 directores, rostros que solo había vislumbrado en reuniones a las que nunca fui invitada a la mesa principal. Señora Carter, dijo Lyra, sabemos que lo que le sucedió fue injusto. También sabemos que Marta se excedió en su autoridad en muchas decisiones. Ha demostrado resiliencia y una capacidad excepcional. Nos gustaría ofrecerle 2 opciones. Permanecí en silencio. Primero, dijo, regrese a Tavern Dynamics como directora ejecutiva de cuentas internacionales, reportando directamente a la Junta. Sin intermediarios. Arqueé una ceja. ¿Y la segunda? Lyra sonrió. La Junta está interesada en Novalink. Si está de acuerdo, nos gustaría comprar una participación mayoritaria a cambio de una suma sustancial y un contrato de colaboración de 3 años. Miré a James. Él asintió levemente indicándome que les dejara continuar. Lyra se reclinó con la mirada firme. Entendemos si prefiere la independencia, pero también sabemos que el mundo no es amable con quienes van solos. Considere esto una oportunidad para definir el éxito en sus propios términos. Salí del hotel al anochecer. El viento era fuerte sacudiendo los árboles a lo largo del bulevar. Caminando por la acera, mi mente estaba llena. ¿Regresar o vender? Ambas opciones tentadoras, ambas trampas. Si regresaba obtendría poder real, pero bajo el mismo techo que una vez me rechazó. Si vendía Novalink sería rica, pero perdería el alma de lo que construí con noches de insomnio y determinación. Me detuve frente a un pequeño café. En el reflejo de la ventana, vi mi rostro cansado, pero mis ojos ya no temblaban. Me senté y abrí mi cuaderno. En la primera página del proyecto Verdad, una vez había escrito, no solo para sobrevivir, sino para ser vista. Me di cuenta de que ninguna de las ofertas de Lyra me permitiría ser vista. Una era un asiento de vuelta en la vieja mesa, la otra, la absorción en otro sistema. Cerré el cuaderno, saqué mi teléfono, y le escribí a James. Estoy redactando una tercera propuesta. Él respondió rápidamente. Suena interesante. Cuéntame más. Mañana, le respondí.
Esa noche no dormí. Escribí sin parar un plan para que Novalink se asociara con Tavern manteniendo total autonomía, y para que yo sirviera como asesora estratégica de la Junta, ayudando a reestructurar toda su división de clientes. No un regreso, sino un ascenso a un plano de igualdad. Cuando terminé, miré por la ventana. La ciudad brillaba intensamente, cada ventana como una pequeña llama en la oscuridad. Pensé en Marta, sin saber dónde estaba ni qué pensaba. Quizás en su apartamento de lujo, quizás mirando una oscuridad similar. De alguna manera, todavía éramos parecidas, ninguna de las dos dispuesta a ser olvidada. Me susurré, mañana reclamaré lo que intentaron desechar. No solo por mí, sino por todos los que alguna vez fueron llamados la parte rota de la máquina. Sobre la mesa el bonsái se mantenía firme bajo el brillo de la lámpara, sus jóvenes ramas extendiéndose hacia arriba, más fuertes de lo que jamás esperé. A la mañana siguiente el aire de Austin estaba brumoso. Me desperté temprano, me puse una sencilla camisa blanca, me recogí el pelo, y me calcé mis habituales zapatos negros. No para impresionar a nadie, sino para recordarme a mí misma quién era, la mujer que una vez caminó por el vestíbulo de Tavern cargando 3 bolsas de basura, y la misma mujer que entraría hoy sosteniendo su propia propuesta. James esperaba en la entrada del hotel donde tendría lugar la reunión, sosteniendo una taza de café. Su sonrisa fue breve, sus ojos aún cansados. ¿Estás lista?, preguntó. He estado lista desde que me echaron, respondí, suave pero firme. Entramos en la sala de reuniones del piso 12, donde Lyra y otros 2 miembros de la Junta esperaban. Marta no estaba allí. Su silla estaba vacía, pero una pequeña placa con su nombre permanecía sobre la mesa. El rastro de alguien que una vez tuvo poder. Lyra me saludó con una sonrisa educada. Gracias por venir, dijo. No he venido a elegir entre sus 2 ofertas, dije, colocando el dossier sobre la mesa. He venido a presentar una tercera opción. James abrió el archivo y les entregó copias. Mi voz era uniforme y clara mientras comenzaba. Novalink no se venderá, y no regresaré a Tavern Dynamics como empleada. En su lugar, propongo una asociación paralela. Novalink se convierte en un socio estratégico independiente encargado de reconstruir los sistemas de clientes internacionales de Tavern durante los próximos 6 meses. Todos los contratos de datos y el control de los proyectos permanecerán en Novalink, mientras que Tavern recibirá un porcentaje de los ingresos de los contratos reactivados. Un director frunció el ceño. Quiere el control operativo sin pertenecernos, dijo. No quiero el control por el control mismo, respondí. Quiero demostrar que Tavern puede crecer si se atreve a cambiar el viejo modelo. No estoy pidiendo un trabajo. Estoy proponiendo una salida. La sala quedó en silencio. Sostuve sus miradas, más tranquila que nunca. Lyra hojeó las páginas, sus ojos deteniéndose en mi nota final. El futuro de la empresa no pertenece a quienes se aferran al poder, sino a quienes se atreven a reconstruirlo. ¿Usted escribió esto?, preguntó. Solo escribí lo que Marta me enseñó una vez, dije. Pero quizás ella olvidó lo que significaba. El comentario cayó como una piedra. Nadie habló después de eso. Lyra cerró la carpeta. Necesitamos tiempo para revisarlo, dijo. Pero sepa esto, que ha presentado es el enfoque que esta empresa ha necesitado durante mucho tiempo. Sonreí. Esperaré. 3 días después, enviaron una decisión oficial. La Junta aprobó la asociación. Novalink se convirtió en el socio estratégico global de Tavern Dynamics, y a mí como CEO de Novalink, se me otorgó la autoridad para liderar la reestructuración de clientes de 6 meses. El anuncio evitó la palabra victoria, pero todos entendieron quién estaba ahora más alto. La noticia se difundió rápidamente. La prensa lo llamó un acuerdo sin precedentes entre una exempleada y su antigua corporación. La cobertura pasó del escepticismo a la admiración. Un periódico escribió que Helena Carter había hecho lo que muchos solo se atrevían a imaginar, convertir el despido en el comienzo de un nuevo imperio. Leí esa historia en mi nueva oficina, una pequeña y luminosa habitación en un piso que una vez había mirado desde abajo todos los días.
En mi escritorio el bonsái de mi madre estaba en su rincón de siempre, sus brotes frescos, más gruesos, más verdes, más fuertes. Esa tarde recibí un paquete sin remitente. Dentro había una vieja fotografía, de Marta y yo en la firma del primer contrato de Murakami. En el reverso una sola línea escrita a mano: no dejes que el odio opaque tu luz. Estudié la caligrafía durante un largo rato, la inclinación, la pulcritud, inconfundiblemente de Marta. No sabía dónde estaba. Quizás fuera de la ciudad. Quizás observando desde lejos. Por primera vez no sentí ira, solo gratitud, porque sin ella, quizás nunca habría descubierto lo fuerte que podía ser por mí misma. 2 meses después, el primer proyecto de Novalink se cerró. El nuevo sistema funcionó sin problemas, los clientes regresaron, y los ingresos aumentaron casi un 40%. Lira nos felicitó y sugirió expandirnos a Europa. Acepté, pero esta vez como socia igualitaria, no como subordinada. Esa noche me senté sola en la oficina, la ciudad más allá de las ventanas como una galaxia de luces. Abrí mi portátil y escribí la última línea en el proyecto Verdad. Hace un año, estaba en el vestíbulo de la empresa con 3 bolsas de basura, pensando que mi vida había terminado. Era solo el primer día de un viaje diferente. La gente puede eliminar tu nombre de una lista, pero no puede eliminar el valor que creaste. La verdad final no necesita pruebas. Solo necesita sobrevivir. Cerré el portátil y miré mi reflejo en el cristal. Ya no vi a la empleada despedida ni a la supuesta traidora. Vi a la mujer que había reescrito su historia. Sonreí y me susurré: a veces, la mejor venganza no es hacerlos caer, sino hacer que te vean ahí, de pie, firme, imposible de olvidar. Luego apagué las luces, dejando solo la luz de la ventana cayendo sobre el bonsái. Un pequeño emblema de supervivencia, su nuevo brote inclinado por la brisa, como si asintiera en acuerdo. Y supe que todo lo que necesitaba ser dicho, ya había sido dicho.